Amados hermanos, esta noche eh, los invito a que abramos nuestras Biblias en Miqueas, en el capítulo 1, y veremos Dios mediante del versículo 2 al versículo 8. Vamos a dividir eso en la enseñanza, pero yo creo que vamos a alcanzar a ver por lo menos un par de versículos. Eh, el capítulo 1 de Miqueas, versículos 2 al 8. Vamos a leer la palabra. La palabra del Señor dice así: Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derritirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamentos como de avestruces. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra, amados hermanos. El texto que acabamos de leer es un texto que nos relata eh, el obrar de Dios. Eh, recordemos que al tiempo que se escribió el libro de Miqueas, el el rey humano, llamemos, detentaba las calidades del poder ejecutivo, el poder judicial. Él ejercía la justicia y él administraba la justicia. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el Señor va mostrándonos todo su poder, refiriéndose a Dios. El capítulo 1, versículo 2, es un llamado atento que toda la humanidad, pueblos todos, esté atenta a tierra y cuanto hay en ti. Todos los pueblos y toda la creación estén atentos a lo que va a suceder. Es una descripción de un llamado del Señor a toda su creación, a todas sus criaturas y a la humanidad toda, para que esté muy atenta, muy pendiente de que Jehová el Señor desde los cielos, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. La expresión testigos contra vosotros podemos verla de dos puntos de vista. El primero es considerar testigo eh, a Dios mismo de lo que está ocurriendo. Y la palabra testigos también podríamos considerar a estos pueblos y a la creación toda que van a ser, van a ver, van a percibir el castigo de Dios en contra de su pueblo. Eh, y la razón es que el Señor va a descender desde su santo templo. El Señor va a descender desde los cielos para castigar a su pueblo. Pero esta mirada, esta testificar o presenciar lo que Dios va a obrar respecto a la humanidad y la creación toda, no es pasiva. No es pasiva en el sentido de solamente ser observadores de lo que va a ocurrir, sino que también ahora nos está mostrando que ellos van a estar muy presentes en todo lo que va a suceder. Y de una forma análoga, una forma metafórica, dice que él sale de su lugar, sale de los cielos y desciende desde su trono, desde los cielos desciende y hollará las alturas de la tierra. Hollar
O es hollar significa pisotear con el talón, hollar. Eso es hacer hoyos. Eh, con el pie, como cuando uno mata un bichito, con la punta del pie, lo mueve el pie incluso y lo aplasta. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de sacar machas o almejas desde el mar. La figura que ahí se utiliza, lo que se hace con el pie, es colocar el talón, apoyar el talón y empezar a moverlo. Entonces, y con eso se hace un hoyo y con eso después uno rescata el molusco, sea una macha o sea una almeja, porque la macha y la almeja son vivíparos, nacen o crecen y se desarrollan en la arena del mar. Entonces, para poder arrancarla, con el pie los que cosechan este tipo de, de barbípedos, se llaman, la almeja o la macha, la toman, la pueden sacar de esta manera, aislándola de la arena. Pero acá Dios, viendo a Dios, con su pie, por eso hay una figura, una metáfora, con su pie va a descender y pisoteará las alturas de la tierra. Entonces, ya no es un castigo solamente hacia Israel, sino que para toda la humanidad. Es un ejemplo de lo que veremos posteriormente de la justicia de Dios en contra del pueblo que ha violentado el pacto. Por ahora está mostrando Dios su obrar, cómo va a actuar en contra de su pueblo. Hollar las alturas de la tierra significa que es poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque las alturas, es difícil vivir las alturas. Pensemos en las alturas más altas, en los lugares más altos. Dios nos está mostrando que es mucho más poderoso que el lugar de resguardo. Las alturas en la antigüedad constituían lugares de resguardo y de protección. ¿Por qué de resguardo y de protección? Porque podían ellos tener la visión, podían construir ciudades, fortalezas protegidas precisamente de los invasores. Pero ahora el castigo no vendrá desde abajo o de tropas invasoras, sino que Dios mismo con su pie va a pisotear las alturas, los lugares más seguros. Y agrega que este obrar de Dios va a mostrarse como que los montes se van a derretir, se retirarán debajo de él. Es tanta la fricción, tanta la fuerza que Dios va a ocupar, que va a derretir estos montes. Y los valles se hendirán, es decir, se hundirán aún más, como la cera delante del fuego. Es decir, los valles ya no van a ser lugares de protección ni de cuidados, o donde pueda uno estar refugiado o refrescándose. Sabemos, por ejemplo, que en verano uno refugiándose en los valles encuentra agua o vegetación para protegerse, pero ahora los valles se herirán, dice, se herirán como la cera caliente. Es decir, ahora, va a ser un lugar que también un putefacto, viene de hedor, un olor muy malo, penetrante, que hace vomitar. Entonces, aquí lo que se está hablando de despedir un mal olor. Entonces, cuando hablan de la el- y además el cuerpo sólido de los valles que se van a abrir, van a quedar sin una protección. Y de ese lugar va a salir un hervor. Y la tierra misma ya no significará el lugar donde no se le va a permitir un lugar seguro,
sino que Dios con su pie se abrirá paso. Y hablará que el paso de Dios es tan seguro, que es como la cera derretida frente al fuego. Si nosotros, por ejemplo, ponemos cera derretir, pensemos miel, por ejemplo, cerca al fuego, nos daremos cuenta que no hay nada que resista, se pone licuosa. Por lo tanto, el pie del Señor no tendrá ningún obstáculo. El pie significa el marchar fuerte de Dios, el castigo de Dios. Es esa la gráfica que está mostrando en este versículo 1:3 de Miqueas, la pisada fuerte de Dios. Nada la podrá detener. Será como, decimos, como la cera delante del fuego. La miel de las abejitas está pensando, forma cera en los panales, derretida, que se licúa, parece igual que agüita. Entonces eso es lo que Dios va a hacer con su poder, con su autoridad. No hay nada que lo detenga. Y lo mismo ocurre como las aguas que corren por un precipicio. Nosotros tenemos ahí, bueno, en San José de Maipo, nuestro río Maipo. En las noches se escucha mucho mejor que en el día, y las aguas, cuando haya mucha agua, se ponen torrentosas y suenan, pero ni siquiera las grandes piedras ni los diques del hombre logran detener la fuerza de las aguas que caen por un precipicio, por una cascada, por una, por una, por una fuerza increíble. Entonces, de esa manera, el obrar de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios, con todo su poder, con toda su autoridad, correrá y no habrá quien lo pueda detener. Y esto nos agrega algo muy interesante también. Nos agrega lo siguiente, y es todo esto, este escenario que se está mostrando, este escenario del juicio de Dios, que son testigos la humanidad y toda la creación, de que el pie poderoso del Señor hollará los montes, los más altos, que será como un valle, como cera derretida, eh, que los valles se partirán y el agua correrá como por un precipicio, tiene su razón. Dios no actúa en forma arbitraria ni antojadiza, está diciendo, nos saca la palabra. El versículo 5 nos explica la razón. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Se distinguen dos cosas: la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Podríamos pensar que los pecados de Jacob y los pecados de la casa de Israel son lo mismo. Israel, Jacob, los hijos de Jacob. No es el Jacob personaje, sino que es la familia de Jacob, los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob. Algunos piensan que la rebelión de Jacob se refiere al reino del sur y los pecados de la casa de Israel al reino del norte. Sí, podemos ver que hay cuatro preguntas que se formulan. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Preguntando porque Dios ha estado por la rebelión de Jacob, se pregunta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Y la respuesta no es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, y las preguntas están entrelazadas, pero lo formal, en la mención que se hace primeramente de Samaria y después de Jerusalén, no es porque prefiera a uno a lo otro, sino que está mostrando cómo van a ocurrir los hechos cronológicamente. En 740 a.C. cayó Samaria, y Miqueas fue testigo. 568, perdón, antes de Cristo cayó Jerusalén. La primera cayó por la mano de los asirios, la segunda cayó por la mano de los babilónicos. Entonces, el versículo 5 hay que leerlo de la siguiente manera. Todo esto por la rebelión de Jacob. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Jerusalén? Y los pecados de la casa de Israel.
no es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Jacob, de Judá, perdón? ¿Se dan cuenta cómo se va mostrando? Voy a buscar el esquema para que lo puedan visualizar. Denme un segundito. De esta manera, eh, el profeta está mostrando lo que va a ocurrir con Samaria, que es la capital del reino del norte, y lo que va a suceder con Jerusalén, que es la capital del reino del sur. Un poquito, por favor. Entonces, cuando el Señor nos está mostrando lo que está sucediendo, lo que va a suceder, estamos viendo que el profeta Miqueas está mostrando el juicio que va a ocurrir sobre Jerusalén, el juicio que va a ocurrir sobre Samaria. Es un poco- Mire, le voy a mostrar, ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Acá vemos el mapa del reino de Israel, Samaria, y aquí vemos el reino de Judá, Jerusalén. De esta manera, vemos cómo el Señor está mostrando, vimos la semana pasada los reyes y vimos también lo que ocurría con los reinos. Ahí estamos, hoy día estamos viendo la descripción del juicio de la condena que va a ser. Hemos dicho que este pasaje es la presencia de las naciones, de la tierra y la creación toda ante Dios. Toda la creación va a ser testigo para presenciar el juicio y la condena de Dios en contra de ambos reinos. Pero también hemos dicho que no se trata de una mirada pasiva, sino que es un llamado de advertencia ante de advertencia ante la justicia de Dios. Dios expondrá o mostrará la vergüenza del condenado por sus vilezas ante todos. No va a ocultar nada. En otras palabras, uno de los efectos de la justicia retributiva es que ella incluía un carácter preventivo a fin de disuadir. Aquí está mostrando la condena plena de lo que va a suceder en contra de Jerusalén y en contra de Samaria. El profeta, según Calvino, demuestra que Dios se erige, se levanta en contra de la jactancia de su pueblo orgulloso y menospreciador de Dios y sus leyes, refugiándose en un falso entendimiento de ser el pueblo del Señor y escondido en la ritualidad. Entonces, aquí está el cuadro que quería mostrarles a través de las imágenes. Dice que el castigo vendrá todo anterior por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Lugares altos, cuando la Biblia habla de lugares altos, no se refiere a un aspecto geográfico solamente, sino que es el lugar donde se levantaban los cultos y los altares a los Baales. Entonces, aquí está hablando claramente de la rebelión, ambos conceptos, rebelión y lugares altos, está hablando de la idolatría. La rebelión y la idolatría son conceptos similares. A pesar que los de Samaria o los de Jerusalén se sentían mejores uno respecto al otro, pero Dios está mostrando y quiere mostrarnos que lo que está aquí ocurriendo no es un acto de hombre, sino que ambos reinos se han rebelado en contra y ambos representan en sus ciudades capitales la burla a Dios. Han cometido las mismas fechorías, los mismos pecados y las mismas rebeliones.
De esta manera, nosotros podemos ver también el profeta Isaías. Recordemos que algunos días atrás, que hayamos dicho que el profeta Isaías y el profeta Miqueas tenían pasajes similares. En Isaías 1:2 dice: Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Incluso dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De la misma manera, en el 26:21 de Isaías, dirá lo siguiente: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es decir, de una forma muy descriptiva y aterradora del obrar de Dios en contra de este pueblo. Y avanza el profeta Miqueas la forma como Dios va a obrar. Versículos 6 y 7, perdón. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y las descubriré y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones significa regalos, serán quemados en fuego, y asolaré todos los ídolos, porque de dones o regalos de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. ¿Qué quiere decir con esto? Dios utiliza al profeta para mostrar el castigo efectivo que sufrirá el reino del norte. Y este castigo será una suerte de espejo de Jerusalén. La capital Samaria es destruida, que era el orgullo de los israelitas por sus riquezas y el poder que ellos mostraban. Mas ahora veremos cómo Dios mostrará lo que hace. Describe las ruinas en que quedará. Reducir montones de tierra. No servirá ni siquiera para plantar viñas, ni ser trabajada para obtener riqueza a la explotación de ellas. Las piedras de los edificios que serán destruidos serán desparramadas por el valle, serán lanzadas desde la colina y sus cimientos, donde están empotrados los palacios, el templo, serán expuestos, quedarán desnudos. Es decir, ya no tendrán eh, cobertura o sustento donde apoyarse. No habrá lugar donde mostrar la riqueza o el progreso que ellos ostentaban. Sus ídolos y sus estatuas serán hechas pedazos, y sus regalos, bronce, oro, plata, materiales preciosos, maderas preciosas, serán quemados. Sus ídolos serán hechos ruinas o en pedazos y tirados sus restos, demostrando con ello Dios la fragilidad y debilidad de ellos, faltos de poder, ya que no son verdaderos dioses, sino estatuas de piedra o de madera. Nada quedará, nada quedará de recuerdo en esa falsa fe o en esa creencia sincretista que veíamos la semana pasada. Todas sus ofrendas y ganancias serán saqueadas. Los asirios destruirán todo, porque su origen es espurio, es vergonzoso y está fundado en la idolatría y en la falsedad. Por lo tanto, son ganancias despreciadas, viles y despreciables, y volverán a su mal origen. A eso se refiere que son dones de ramera, los juntó, como una prostituta recoge utilidad por su actividad,
Mas ahora volverán a quien se los entregó. Así Dios desencadena toda su ira en contra de Samaria por la afrenta a su nombre. Y aquí vemos una foto de las actuales ruinas de Samaria. Vemos que están los pilares, testigos mudos de un gran pasado, las piedras que están ahí en el lugar. Y esta foto, se las muestro al tiro, son ruinas si ustedes van Ruin of Samaria, JPG, aparecen en Wikipedia, digamos, de ahí yo la obtuve esta foto. Entonces uno puede ver lo que son las ruinas, como Dios está hablando de lo que sucederá, y han pasado tantos siglos, y ahí están todavía como testigos mudos de un gran pasado y de una destrucción total. Dios las ha dejado. Uno se pregunta a veces por qué uno busca ruinas, pero ahí están a la vista de todos para mostrar lo que está ocurriendo. Ahora, no sé si alguna pregunta, algún comentario, hermano. Pastor, pastor, Sí, hermano, por favor. y, estaba recordando que, no sé si, creo que fue Moisés, que también eh, cuando Moisés habla a Israel y le habla sobre el futuro que vendría, creo que también él en cierto modo menciona también lo que pasaría con Israel en el tiempo, que engordaría, que dejaría al Señor y que vendría después al exilio. Efectivamente, nosotros si vemos en Deuteronomio, el capítulo 28, 15 y siguientes, nos habla del castigo que va a sufrir el pueblo, ¿ya? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El capítulo eh, 28-15 que estamos leyendo, a propósito de la pregunta de nuestro hermano, nos habla de que Dios castiga también a su pueblo. Si el pueblo oye atentamente la voz de Dios y guarda y pone por obra todos sus mandamientos, que Él prescribe, que le entrega a su pueblo, Dios los exaltará y los bendecirá. Pero el 28.1 dice, si tú oyeres y pusieres, guardar y poner por obra los mandamientos de Jehová, está hablando de la santidad ahí. Entonces, las personas muchas veces toman ese pasaje para hablar por la visión evangelística, poner por obra, y lo reducen a eso. Yo creo que es mucho más. No solamente llevar la palabra del Señor, sino que ahora también nos dicen guardar y poner por obra. Significa poner en práctica la santidad, los mandamientos santos, justos y buenos de Dios. Y en el versículo 28-15 en adelante, habla, si tú no haces eso, si nosotros, su pueblo, no hace eso, maldito será. Es una maldición que el Señor está mostrando. Mostrará la muerte, mostrará el castigo, eh, muestra muchos aspectos del castigo de Dios entonces, sobre su pueblo. Entonces, lo que aquí estamos viendo, y el Señor lo mostrará un poco más adelante, eh, nos está mostrando la condena y el castigo de lo que va a ocurrir. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa ahora. Después vamos a enganchar con la pregunta de nuestro hermano Nelson, pero no creo que hoy día alcancemos. Pero, ¿qué es lo que nos muestra el Señor en Miqueas? En Miqueas, si nosotros vamos a,
se me perdió. En Segunda Crónicas, capítulo 18, que lo vimos, vemos cómo el sincretismo religioso tomó el poder y el control de, de Israel, todo, del reino del norte y del reino del sur. Ahora, también vemos la maldición, como hemos conversado, a partir de Deuteronomio 27:15. Y también vemos como el Señor Jesús, en Mateo 24 dice el 24:2 respecto del templo, dice, respondiendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. También el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, hablando del templo de Jerusalén, de la tristeza que tiene el Señor respecto a su pueblo, que mata a sus profetas y apedrean a los que te han enviado, eh, que Dios va a dejar desierta su casa, van a ser castigados. Por eso dice, lamentaré y aullaré, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamentos como de avestruces. Miqueas es un tipo de Cristo también. Aquí nos muestra la profunda angustia por las circunstancias que vive su nación y él quedó destruido, profundamente angustiado por lo que Dios le permite ver. Es una pena muy grande, es como una depresión, podríamos decir, en tiempos actuales. Por eso lamentaré y aullaré. Aullar significa son gritos desgarradores. Caminará sin bienes, porque caminará sin ropas y sin bienes. Despojado totalmente de su dignidad, sin nada que le cubra. La ropa para nosotros significa eso, un cuidado, una dignidad. Si nosotros anduviéramos en la calle, estaríamos avergonzados, a menos que estuviéramos esquizofrénicos, por ejemplo. Nadie anda en la calle desnudo. Si alguien lo hace, pensamos que está enfermo, ¿no es cierto? Nadie anda desnudo por gozar, pero acá está despojado de su dignidad, sin nada que le cubra, sujeto a la burla. No es un desnudarse para estar en la playa, por ejemplo, sino que ahora es un momento de mucho dolor. Y parece que los hechos, que el relato que Dios le mostró, presentaban el castigo y un punto sin retorno, y él necesitaba el consuelo. El profeta utiliza la metáfora de aullar como los chacales. Los chacales son perritos, son caninos, salvajes, que tienen comportamientos diurnos y nocturnos. Los supersticiosos consideran sus aullidos como siniestros, que presagian la desgracia e incluso la muerte. Muchas personas, incluso en el campo nuestro, dicen en el campo, dicen, oh, escuché el perro aullar, alguien murió o algo va a suceder. Es un grito desgarrador que asusta. Entonces, lo que suena como una combinación prolongada y espeluznante de gritos y de aullidos, levantando estos caninos la cabeza hacia el cielo mientras lo hace. ¡Au! Se colocan ahí. Y en la noche, donde no hay donde refugiarse, escuchar esos sonidos es espeluznante. Y la gente cuando escucha que los perros ladran y aullan, lo atribuyen en forma supersticiosa a mala suerte o que alguna desgracia va a ocurrir. También la metáfora del lamento de las avestruces, que es un pájaro, que es un ave, que es una de las aves más pesadas que hay, de las más grandes actualmente. Es un animal no volador de gran tamaño, que su campo es África, que no suele dormir durante la noche. Son pájaros nocturnos. Y su sonido comunicacional entre ellos es una especie de siseo en tono fuerte. Así más o menos. Pero
las crías de avestruz en estado de alteración, en estado de peligro o de alteración por escapar, por algún peligro que las acecha, lanzan un grito estridente. Entonces, la combinación de estas dos metáforas nos hace rememorar que el grito dado por el profeta es mirando al cielo, gritando en forma desgarradora, espeluznante, estridente, donde otras consideraciones mayores sobran. ¿Y esto por qué? Porque él observó intensamente los pecados de Israel y lo que sucedería. Aquí vemos algo que ya mencionamos, anticipamos en parte, lo que ocurre en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 49 al 53. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto. El mosto es vino, vino dulce, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Si te hará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y el 53 dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Es decir, es una forma, es aterrador pensar el castigo de Dios en contra de su pueblo. Así, nosotros vimos algunos días atrás lo que era la ley, ahí está mal escrito, lo que es la ley mosaica, que enseña que la desobediencia trae consecuencias gravísimas. Ahora, esta noche vemos que la llaga es dolorosa, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta, hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Llaga significa daño o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre. También es una úlcera o herida, pero también significa estigma, una huella impresa sobrenaturalmente. Así vemos, en la RAE define esto, que el dolor, el infortunio, la herida o el estigma será muy doloroso. Y llegó hasta Judá, hasta el reino del sur. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta los límites de la ciudad, o sea, del reino de Judá, del reino del sur. Y agrega hasta Jerusalén. Cualquiera de las acepciones que utilicemos, el profeta está mostrando el obrar o castigo de Dios hacia su pueblo, y que causará mucho dolor. Pero no pensemos solamente en un aspecto físico, sino también en la honra y el orgullo del pueblo de Israel, que es ético. Pero aún más, es espiritualmente que será castigado su pecado, y ahí habrán consecuencias. Acá el profeta expone que el castigo de Israel llegará hasta Judá, hasta su nación, hasta su pueblo, hasta Jerusalén mismo. Entonces, mis amados hermanos, vemos que la historia, el relato histórico, que es lo que el hombre ve, hay consecuencias éticas, es cierto. La honra, el orgullo de este pueblo castigado, desnudo, que es tan el dolor, el desgarro que produce el aullar de los chacales o de las avestruces. Pero acá es un dolor espiritual, el castigo profundo por el pecado cometido por Israel.
El pecado trae consecuencias. Acá el profeta expone que el castigo a Israel llegará hasta Judá, el reino del sur, llegará hasta su pueblo, hasta el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, y hasta Jerusalén mismo, la ciudad de Dios, la ciudad del templo, la ciudad santa. Entonces, amados hermanos, lo que hasta este momento el profeta nos va hablando es un aspecto desgarrador de lo que va a suceder. Vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, un tema que hemos llamado la condena sobre Jerusalén. Vemos que aquí está anticipando lo que va a seguir hablándose. Ahí estoy marcándolo con amarillo. Dice, el castigo llegará hasta Jerusalén mismo. Y vemos, veremos del capítulo 1, del versículo 9 al versículo 16, cómo el Señor manifestará ese dolor. Los dejo invitados, hermanos, para que puedan leer del capítulo 1 al 9, porque tiene una interpretación muy especial, tiene un entendimiento muy especial de lo que Dios hablará a través del profeta. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración. Ya. El capítulo, hasta la parte en que nosotros hemos estado leyendo, perdón, estaba buscando acá, ahí sí. Hasta la parte, ahí sí. Hasta la parte que hemos estado leyendo, nos va mostrando la justicia de Dios, nos va mostrando el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre su pueblo. Y va produciéndose esta mixtura entre castigo y dolor desgarrador. Como Dios, hablando a través del profeta, está mostrando toda su ira en contra de su pueblo de Judá. Vamos a concluir, mis amados hermanos. Esta noche los invito a que tengamos un momento de oración. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por la palabra recibida, su palabra que podemos guardar, Señor, y que usted, Señor, nos manda a poner por obra, no las obras del hombre, sino vivir en santidad, Señor. No las obras que nosotros pensemos que son las adecuadas, sino vivir conforme su santa voluntad, conforme sus decretos, conforme su instrucción, Señor amado. Te pido, Señor amado, su bendición para cada uno de nosotros, Señor, para mis hermanos y hermanas, Señor, para sus hogares, Señor, para que, Señor, al leer esta palabra, Señor, reflexionemos frente a quién estamos, a nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias, Señor amado, por la palabra recibida esta noche. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.